El título, voy a hablar acerca del estudio teórico de la formación de nanoestructuras y sistemas 2D. En este caso, cuando me refiero a un sistema teórico, es mediante la simulación computacional. En este caso, vamos a hablar acerca de cómo o cuáles son las herramientas muy generales con las que podemos estudiar este tipo de sistemas. Em, Ahora bien, vamos a entrar en detalle. Antes de eso, bueno, me imagino que no han de ubicar muy bien Ciudad Universitaria, no sé si han tenido el gusto de poder visitar México y visitar la UNAM. La UNAM es una de las universidades más importantes, o la más importante de México. Esta se encuentra en la Ciudad de México, en la capital, y dentro de los diferentes campus que se tienen en la universidad, se tiene el Instituto de Física, como podemos ver aquí. Este es bueno, aquí les muestro ¿cómo se llama? Una imagen, una foto de uno de los edificios más emblemáticos de esta universidad, bueno, de este instituto. Y estos son parte de mis compañeros con los que colaboro. Bueno, se divide el instituto por diferentes departamentos. Aquí en este departamento al que pertenezco se llama materia condensada. Es la materia condensada, a lo mejor para ustedes es algo muy general o un término que no es tan común, pero, por ejemplo, la materia condensada se dedica a estudiar las diferentes fases de la materia. Como ustedes saben, las diferentes fases de la materia pueden ser líquidos, gases o sólidos. En ese sentido, el entender cómo se comportan todos esa materia en diferentes fases, nos puede ayudar a predecir nuevos dispositivos en dado caso o fenómenos físicos, ¿no? Que no podemos describir tan fácilmente. En ese sentido, yo me enfoco más al área de estado sólido, pero en los sistemas o la materia que se considera como sólida, podemos tener diferentes materiales. Principalmente hay dos características, se pueden clasificar de dos maneras. Una es la de sistemas cristalinos y otros sistemas amorfos. Sistemas cristalinos, ¿alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado el diamante, por ejemplo? Los diamantes que se usan para cuando ustedes se llegan a comprometer o se hace algún tipo de joya. Bueno, ese tipo de diamantes están conformados o tienen esa característica tan bonita, tan brillosa, tan translúcida, pero se debe a que sus átomos, que en este caso es lo que lo conforma, son átomos de carbono. Y esos átomos de carbono, si los revisáramos a nivel microscópico, si lo metiéramos bajo un microscopio y quisiéramos ver cómo está compuesto, hay técnicas que nos permiten identificar que los átomos de carbono están separados o están ordenados periódicamente, es decir, a una distancia equivalente uno de otro. Y en conjunto dan esa característica translúcida, ¿vale? Y una dureza excepcional. A diferencia del carbono que ustedes conocen como el grafito, o ya si vamos más a algo más general, al carbono que se tiene para hacer alguna carne asada o alguno que se usa en la cocina. Si ven esos trocitos de carbono, también están compuestos por átomos de carbono. Sin embargo, esos átomos de carbono no tienen, si lo revisamos a nivel microscópico, sus atomitos no están ordenados periódicamente, están de forma aleatoria, si todos fueron hechos dispersos. Entonces, a pesar de que los dos materiales están conformados por átomos de carbono, estos, cuando se llegan a tener un ordenamiento físico, espacial, pueden cambiar sus propiedades físicas, en este caso como tanto dureza como apariencia, ¿no? Propiedades ópticas. Entonces, eso se dedica a estudiar lo que la materia condensada, pero enfocado a sistemas cristalinos, ¿vale? Ahora bien, déjeme, creo que hay una apuntadora acá. Quería ver si podíamos tener como un apuntador, pero no lo veo. Bueno, ahora bien, enfocándonos ya un poquito más a lo que quiero platicarles, es a sistemas que están enfocados al almacenamiento de información. Quizás algunos de ustedes, cuando eran más pequeños, llegaron a encontrarse algún cassette, como los que vemos aquí. Si alguna vez los pusieron o tienen todavía la fortuna de tener los dispositivos para ponerlos a echar a andar, usualmente guardaban música o películas, ¿no?
Sin embargo, ¿cuál era la característica de estos sistemas? Es que ambos almacenan información, ya sea películas o en este caso música, específicamente. Sin embargo, si recuerdan, el tamaño de los dispositivos era muy grande, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento era muy pequeñita. Entonces, ¿qué ha pasado con los años? Bueno, lo que se ha procurado hacer es reducir el tamaño de esos dispositivos, pero que nos permita ampliar el rango o la capacidad de almacenamiento de información. Usualmente, estos materiales al inicio, como vemos aquí los cassettes, usaban cintas magnéticas, pero aquí hay una característica importante, es la magnetización. Aquí hay un punto que llama la atención. ¿Cómo es que podemos borrar información? ¿Alguna vez se han preguntado? Bueno, el principio que tienen estas cintas magnéticas es muy similar a la que tendríamos en las memorias que conocemos en los discos duros o en las memorias RAM. Sin embargo, la forma en que los componen son distintas, ¿vale? Aquí en una cinta y aquí vamos a ver que es como tipo sándwich, ¿vale? Entonces, ese es el principal objetivo, tratar de reducir el tamaño de los dispositivos aumentando la capacidad de almacenamiento. Ahora bien, ¿cómo están conformados estos sistemas? Bueno, usualmente están conformados por heteroestructuras, es decir, pequeñas, aquí estoy simulando o mostrando una pequeña imagen de cómo podrían estar conformados esos sistemas, porque recuerden, están a nivel microscópico. Estos sistemas están conformados por pequeñas columnitas en donde, si se dan cuenta, están conformadas por capitas de diferentes materiales. Estas flechitas que vemos acá refiere a la posible característica magnética que tienen estas capitas delgadas. Unas pueden ser, si se da cuenta, podemos ver estas columnas están conformadas por materiales que tienen características antiferromagnéticas, no magnéticas y conductivas, tienen un magnético fuerte y un magnético suave. Entonces, cuando a uno se le aplica les aplica un campo magnético externo, ¿qué va a pasar? Bueno, estas capitas, como tienen una cierta característica magnética, ferro o antiferro, pues se van a alinear conforme al campo magnético que estemos aplicando, ¿vale? Otra de las características importantes que tienen estas heteroestructuras es que tienen lo que se conoce la magnetoresistencia gigante, GMR. ¿Qué es eso? Bueno, en este caso, eso se refiere a que entre mayor o deformación se dé al sistema, la resistencia que puedan pasar los electrones con cierta polarización es bien, va a modificarse. En este caso, se procura que sea de una mayor facilidad y nos dé un mayor paso de los electrones, ¿vale? Y otro caso es los semiconductores magnéticos diluidos, los DMS. En este caso, semiconductores, quizás alguno de ustedes ha escuchado y conoce del silicio. Ese se ha hablado mucho en los últimos años. Bueno, el silicio es un semiconductor, pero ¿qué pasa si a ese silicio se le agregan pequeños atomitos o unas pequeñas particulitas de metales de transición? En este caso, que tengan propiedades magnéticas. Bueno, es como tener una matriz de silicio y se le aplican algunos atomitos de metal de transición. Bueno, se tendría una propiedad magnética, pero localizada, ¿no? Pero que en conjunto podemos modificarlos o tenemos una combinación, ¿no? Una propiedad semiconductora, pero con propiedades magnéticas, ¿vale? Y eso se usa mucho en este caso del área de espintrónica, que más adelante vamos a ver qué es. Ahora bien, estos tipos de dispositivos, o bueno, sí, de dispositivos, no solamente están conformados por pequeñas capitas, como películas delgadas, si se acuerdan son unos cuantos Armstrongs o nanómetros de espesor, sino que también pueden estar conformadas, ¿por qué? Por sistemas bidimensionales. De los tantos sistemas bidimensionales que conocemos, no sé si recuerden conocer o tengan en mente el grafeno. El grafeno es un sistema bidimensional con una característica de panal de abeja, ¿no? Ese es un sistema importante, muy llamativo y ya se ha mostrado que es muy flexible y que tiene ciertas características electrónicas superiores a otros materiales. Sin embargo, hay otros sistemas que llaman la atención. En este caso, son los Maxine. ¿Qué son los Maxine? Bueno, esos son sistemas que igual son bidimensionales, pero que son muy flexibles. Aquí está una imagen muy general. Más adelante voy a mostrarles qué son, pero al ser muy flexibles les permiten que sean aplicados para diferentes áreas.
En este caso, el almacenamiento de energía, en circuitos como, o en este caso, para la mejora de antenas, para lo que es el detectores o sensores en biomedicina, en el área de optoelectrónica y remediación ambiental, ¿vale? Ahora bien, estos Maxim que les estoy comentando parten de una fase Max, la cual se ve como un material en bulto, ¿sí? Le llamamos así, como un sistema que está apilado de diferentes capitas, ¿no? Como lo podemos ver en esta micrografía. Esta es una imagen SEM, ¿vale? En donde aquí se llegan a distinguir ciertas líneas de diferente color, las cuales aquí las estoy representando de una manera un poco más específica. Ahora, esta fase Max, ¿de cómo está conformada? Bueno, usualmente la fase Max está conformada por metales de transición. X nos va a representar ya sea que esté conformado por carbonos o nitrógenos. Y la letra A nos va a referir a que entre estas capitas, por ejemplo, estas capitas en color gris, nos va a referir que son átomos de los grupos 3 o 5, que son fáciles de retirar. De tal manera que las fases Max podemos tenerlas de esta manera, con esta nomenclatura. Max 2, Max 3 o M4, ¿vale? Y estos grupos A, que son los grupos, son los alcalinoterros de los grupos 3, 5, los estoy marcando en color azul. De tal manera que los enlaces que presentan entre este grupo de materiales, en este caso, o bicapitas de metal de transición, y el grupo o el elemento carbono-nitrógeno, presentan un enlace más fuerte que los que presentarían en la parte con los átomos del grupo A. De tal manera que cuando se le aplica ¿qué sería? Un etching, un tratamiento en el cual podemos quitar estos elementos que se llaman A, podemos delaminar, tener pequeñas capitas, como lo vemos aquí en esta micrografía. Veníamos de la parte en bulto, pasamos a la parte en la que tenemos al Maxine. Aquí los Maxine estarían apiladitos uno respecto de otro, sin ya tener estos elementos A. Ahora bien, estos elementos se pueden separar totalmente si hacemos la sonicación, es decir, aplicando vibraciones mecánicas para poder tener las capitas como hojitas a los Maxine. De cierta manera, los Maxine se verían de esta manera, ¿vale? Estos serían el grupo, ¿qué serían? 1, 2, 2, M2, X1. La fórmula general, antes de eso, está representada mediante esta ecuación, donde el primer término nos va a representar el metal de transición, X nos va a representar ya sea el carbono o el nitrógeno, y T nos va a representar a las terminaciones de estas superficies. Estas superficies usualmente, como son muy reactivas, tienden a estar o atrapar elementos como oxígenos, hidroxilos, flúors, dependiendo del ambiente químico con el que hayan estado antes en contacto. Este número n, que vemos aquí n más 1 y esta n, nos va a referir a cuántas capitas, ya sea de metal de transición y de carbonos, van a estar apiladas respecto uno y del otro. Por ejemplo, la forma más sencilla es que n sea igual a 1 y en este caso tendríamos nada más una capa de carbonos o de nitrógenos, la cual estaría representada de esta manera. Es decir, tenemos el metal de transición en la parte exterior y la capita de carbonos o nitrógenos en la parte del medio. Si aumentamos esas capitas, vamos a tener representaciones de esta manera. Ustedes dirían, pues ya no se parece a un sistema bidimensional como el grafeno, que lo conocemos muy bien, que es solamente en un plano. Bueno, este caso, como a pesar de que tienen dos capitas, o en este caso tres, la forma más simple, la superficie que ellos presentan respecto a al espesor que tienen estas nanocapas es mínima. Entonces se pueden considerar como sistemas bidimensionales. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya les expliqué cómo estarían conformados o cómo estarían conformadas esos sistemas que se aplican para la espintrónica, ¿no? Cómo vemos, cómo podemos conformarlos. Sin embargo, hay algo importante que hay que recalcar. En este caso, todos estos dispositivos o la forma en que se están apilando estos materiales hacen uso de una característica importante. En este caso es la propiedad intrínseca de los electrones, en este caso el spin.
Si alguna vez alguno de ustedes ha hablado del spin up o spin down, o ya en español, spin hacia arriba o spin hacia abajo, es el momento de giro de este electrón, ¿vale? Ahora, dado que podemos distinguir esas dos polarizaciones, si vimos, como vimos anteriormente, están apilados los materiales con diferentes propiedades magnéticas y electrónicas para poder conformar este tipo de dispositivos. Entonces, de manera muy general, en estos dispositivos podemos suministrar una corriente en donde vamos a llegar o vamos a tener como primera etapa un electrodo ferromagnético. Posteriormente, podemos tener una capa no magnética que podemos llamarla como espaciador, que le hemos indicado acá, y posteriormente a un electrodo ferromagnético, en el cual puede tener, en este caso está con polarizaciones diferentes, puede ser ferromagnético o antiferro, y posteriormente una corriente eléctrica resultante. Ver qué tanto de los electrones que habíamos inyectado pueden llegar hasta el otro extremo. Todo en conjunto se le conoce como válvula de spin, es decir, posiblemente si los electrones que inyectamos al inicio coinciden con la polarización que estamos viendo en esta región, van a pasar la gran mayoría. Pero ¿qué pasaría si están como antiferro? En el caso antiferro, podremos verlo como acá, tener electrones o átomos o electrones con polarizaciones con spin up o spin down de manera alternada. De cierta forma que los electrones que están aquí solamente les llegarían a pasar en con ciertas polarizaciones. Ahora, ¿cuál es el sentido de que tengamos esto? Bueno, una de las ventajas de aplicar este tipo o hacer uso del spin es que nos da dispositivos que podemos hacer uso del electrón, del spin de electrón y de su carga para almacenar o procesar o transmitir información. Y esto nos da una mayor velocidad, pero menor consumo de energía y no volatilidad, ¿vale? Entonces, aquí hay un punto importante. ¿Qué sistemas de la tabla periódica, como les mostré anteriormente, tendrían esas características? Bueno, usualmente son los metales de transición, ¿vale? Los que se encuentran en la parte intermedia de la tabla periódica. Eh, pero no todos son así. O sea, puede ser metales de transición, por ejemplo, el cobre, pero sabemos que el cobre no es magnético y eso lo pueden comprobar. Si acercan una tubería de agua o de gas y acercan un imán sencillo, van a ver que no se va a imantar, no se va a pegar. Entonces, no todos los metales de transición tienen esa característica, solamente algunos, dependiendo de su configuración electrónica y su correlación electrónica, ¿vale? Entonces, los que son más famosos son los que tienen hierro, los que tienen cromo, los que tienen manganeso, ¿vale? Que eso vamos a ver más adelante. Ahora bien, ya mostramos cómo, o ya platicamos de cómo o qué sistemas queremos abordar, ¿no? Y cómo están conformados de forma muy general, ¿no? Cómo están conformados físicamente, ¿no? ¿Qué tienen, qué capas, cómo está conformado y qué herramienta hacen uso, ¿no? En este caso, el spin. Bueno, en mi caso, como queremos predecir y describir los sistemas que se llegan a hacer en laboratorio, hacemos uso de la simulación computacional, la cual se basa en la teoría del funcional de la densidad electrónica. En este caso, esta teoría se basa en dos teoremas. El primer teorema establece que la energía es un funcional de la densidad electrónica. Es decir, mediante este artificio, bueno, esta herramienta que conocemos como densidad electrónica, podemos describir todas sus propiedades. Ahora, aparte, en el segundo teorema, permite o establece que si aplicamos el principio variacional a la energía del funcional de la densidad electrónica, podremos conocer la energía del estado base. Es decir, el método variacional es un método para poder resolver ecuaciones de este tipo, en donde si proponemos una densidad electrónica de prueba, la cual sea muy apegada a la densidad electrónica del estado base, nos va a dar una energía mayor pero no cercana a la que podríamos obtener la energía del estado base, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si nosotros nos alejamos o esta densidad electrónica es muy superior a la que podríamos tener en un sistema real, la energía total del sistema se va a alejar de esa manera, ¿vale? Ahora bien, de forma general, podemos decir que el funcional de la densidad, el funcional de la energía total se expresa de esta manera. Aquí tenemos, o podemos ver que la energía
total del sistema es un funcional de la densidad electrónica. ¿Por qué decimos eso? Porque está en función de otra función. En este caso, está en función de la densidad, pero esa densidad está en función de las posiciones de los electrones. Cuando me refiero a densidad electrónica, es decir, cómo están acomodados en el espacio de forma casi en promedio de todos esos electrones en en una cierta unidad de volumen, ¿vale? Ahora, los términos que consideramos para para este análisis, consideramos la energía cinética de los electrones, la interacción coulombica de los electrones, en este caso la interacción repulsiva de los electrones, la interacción entre el núcleo-electrón y la energía de intercambio-correlación, ¿vale? Ahora bien, si aplicamos a esta ecuación el principio variacional, vamos a distinguir que la ecuación nos va a quedar de esta manera, en donde el primer término nos refiere a la energía cinética, al segundo al potencial coulombico, al tercero al potencial de interacción núcleo-electrón, el cuarto al potencial de intercambio-correlación. Estas phis nos van a representar a los orbitales de Kohn-Sham, sí, Kohn-Sham, los cuales tendríamos que resolver. Para poderlos conocer, o si conociéramos estos orbitales, vamos a poder conocer a la densidad electrónica. Ahora bien, de todos estos términos, quizás la energía cinética esta la pueden relacionar con lo que han visto en sus clases de física. Se refiere al movimiento de los electrones, cómo se están, la velocidad, podríamos decir, de los electrones en el espacio. Podríamos tener una descripción física, una expresión exacta. También de la interacción colómbica, que es la repulsión entre dos partículas con la misma carga. Ahora, ¿qué pasa con la interacción entre un núcleo y un electrón? Sabemos que el núcleo tiene una carga positiva y el electrón tenemos una carga negativa, pues va a haber cierta atracción, ¿no? Entre ellos. Y, sin embargo, el potencial de intercambio-correlación es un término que no conocemos. Ese término de intercambio-correlación va a abordar o va a albergar toda la información que resguarda a ese tipo de partículas. Es decir, las partículas electrónicas son fermiónicas, se les conoce como fermiones, los cuales no tienen bueno, dado que tienen esa característica, guardan una característica tienen características o propiedades que se le conoce como cuánticas, en las cuales ya no hay expresiones exactas para poder escribir su movimiento y su interacción, ¿vale? En ese sentido, hacemos uso de aproximaciones. De las diferentes aproximaciones, hacemos en este caso uso de la aproximación del gradiente generalizado, en este caso GGA, en donde esta energía de intercambio-correlación va a considerar la suma de la energía de correlación y la energía de intercambio. Ahora, ¿qué es cada una de esas energías? Bueno, la energía de correlación, como podemos ver aquí, es un funcional de la densidad electrónica, en donde podemos ver que va a considerar la integral en todo el espacio, en este caso de esa densidad electrónica, pero considerando dos términos. El primer término refiere a un gas de electrones uniforme más una función de corrección o de mejora. Si se da cuenta, esta función tiene un término RS, una phi y una T. Esta phi, si le prestamos atención, está en función de la densidad electrónica, pero principalmente de la polarización. Si va hacia arriba, los electrones tienen polarización hacia arriba o polarización hacia abajo. Él se le conocería como polarización relativa de spin. Y en el tercer caso, bueno, el tercer término que esta tercera coordenada, refiere a un gradiente, en este caso, ¿del quién? De la densidad electrónica. Si recuerdan en sus materias de cálculo, el gradiente que nos puede indicar qué tanto varía una función en el espacio, ¿vale? O en un rango en un determinado, sí, en un límite. En este caso lo estamos evaluando en el espacio. Y en este caso, la función que estamos evaluando o estamos viendo la variación es la densidad electrónica. Ver qué tanto varía esa densidad electrónica en un determinado volumen que consideremos. Ahora bien, la energía de intercambio, ¿qué nos está indicando? Bueno, como vemos, está en función de la densidad electrónica y esta considera la integral, ¿no? En este caso, en el volumen, y considera la energía de un gas de electrones uniforme y una función f de x, que también es una función de corrección o de mejora. En este caso, esta función de mejora considera el gradiente de la densidad electrónica.
muy similar a lo que estamos viendo con la energía de correlación. En conjunto, podemos ver, como regresando a la expresión inicial, que la energía de intercambio correlación está en función de la densidad electrónica y la podemos agrupar de la forma más sencilla. Considerarlo como la integral de una función en donde considera la densidad electrónica y su gradiente. ¿Y eso qué nos indica? ¿Qué nos podría estar diciendo? Bueno, al hablar de que estamos, o sea, al considerar que estamos hablando de un gradiente, podemos simular o considerar un gas de electrones, porque estamos hablando electrones, una nube electrónica, pero que no es homogénea, porque estamos considerando esa pequeña variación en el espacio, ¿vale? Si no tuviéramos este término, solamente estaríamos en función de la densidad electrónica, y si la analizamos en un pequeño volumen, vamos a poder decir que podría decirse que es constante en el espacio, ¿vale? Entonces, en conjunto, esta aproximación es una de las mejores porque se trata de apegar de mejor manera a lo que se ve en la parte física, ¿no? En la parte que existe, lo que podemos ver en los sistemas físicos. Ahora bien, hay un término que no les explicaba. Bueno, esa es una forma matemática de cómo describirlo. Pero ¿qué es el intercambio y qué es la correlación? Bueno, ya hablando un poco más a detalle, el intercambio está relacionado con el principio de exclusión de Pauli. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de ello. Cuando dos partículas, este principio de exclusión de Pauli considera que dos partículas con el mismo número cuántico no pueden estar en el mismo, o bueno, no pueden ser en el mismo nivel, ¿vale? Y esto es característico de estos electrones. Ujú. Entonces, si estuviesen dos electrones con el mismo número cuántico y los acercamos, se van a repeler. No pueden estar ocupando el mismo espacio. Pueden estar, la diferencia puede ser con el spin up o spin down, ¿vale? Entonces, esa sería la de intercambio. Y la de correlación, ¿qué podría hacerse? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Bueno, a lo mejor si han subido al metro o han estado en el camión, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros somos partículas. ¿Qué va a pasar si viene un camión muy lleno, con gente, pues, hora pico, y queremos intentar subirnos a ese camión? Si fuéramos, considerando que nosotros somos los electroncitos. ¿Qué pasa con la gente cuando logramos entrar al camioncito? Usualmente las personas que nos están rodeando van a tratar de repelerse, ¿no? Tratarse de reacomodar porque nosotros ya nos metimos a fuerza. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué está pasando? Hay una cierta interacción con con las demás personas o partículas que están a nuestro alrededor, pero se mueven conforme yo me esté moviendo. Si muevo hacia la izquierda, posiblemente el que estaba acá ya quede muy pegado y se mueve hacia el otro lado. Entonces, hay una cierta correlación en el movimiento de las partículas entre sí. Eso es lo que está pasando con los electrones, ¿vale? Viéndolo de forma muy general, así lo podríamos describir. La correlación es cómo están viendo la interacción o la interacción que hay entre los electrones o cómo se ven un electrón respecto a todos los demás, ¿vale? Entonces, esa sería la forma de poderlo describir. Ahora bien, de las diferentes, del gradiente que habíamos visto aquí, del gradiente que estábamos viendo, gradiente de la densidad electrónica, podemos hacer uso de ese gradiente para calcular lo que sería el gradiente reducido de la densidad electrónica, el cual está descrito de esta manera. Y esto nos sirve para poder calcular las interacciones no covalentes. ¿Qué es una interacción no covalente? Esas interacciones nos sirven para describir qué tipo de interacciones tenemos en nuestro medio físico, ya sea una superficie con una molécula o los enlaces que tenemos, por ejemplo, en el silicio, si son covalentes o si son metálicos. Para eso nos permite calcular o identificar esas interacciones no covalentes. Nos permite identificar el ambiente químico de nuestras partículas. Ahora, también hay otra de las aproximaciones de las que en esta teoría o esta simulación, la simulación computacional se hace uso. Es la teoría de Hobart. Es una aproximación en donde se usa para metales de transición. ¿Por qué metales de transición? ¿Por qué no, por ejemplo, el sodio? ¿Y por qué sí en el cromo? Porque ¿qué está pasando? Cuando hablamos de metales de transición, si revisan en sus tablas periódicas, van a poder distinguir que los metales de transición usualmente tienen configuraciones electrónicas que llegan hasta orbitales D y F.
Al momento de tener esos, pues tiene mayor gran cantidad de electrones, su nube electrónica es mayor, pero como es tan mayor, empieza a haber interacciones no solamente de un átomo, su nube electrónica con el siguiente átomo, sino que empieza a haber interacciones colómbicas dentro del mismo átomo, de tal manera que la teoría del funcional de la densidad electrónica, TFT, no llega a describir adecuadamente esa interacción dentro, esa interacción colómica de los electrocitos dentro del átomo. Entonces, ¿qué se procede? Hacer uso de esta corrección de Hobart, en la cual está expresada de esta manera. Tenemos a los electrones o la energía total que está en función de la densidad electrónica y de su spin. Ahora, en este caso tendríamos el término de o la energía calculada por DFT más la energía, en este caso de interacción colómbica de los electrones del mismo átomo, menos una energía de doble conteo, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos tratar de hacer una aproximación más exacta de para abordar este tipo de sistemas. Ahora bien, dado que estamos enfocados a estudiar, en este caso, a la simulación computacional de semiconductores, de la formación de nanoestructuras, que pueden tener propiedades semiconductoras o, ¿qué serían? Metálicas con propiedades magnéticas, cabe mencionar cómo es que los abordamos. Bueno, en un inicio, aquí les quiero mostrar una fotografía de cómo se vería en este caso una oblea de arsenuro de galio. Tanto el silicio como el arsenuro de galio se pueden obtener como tipos obleas de este tipo. Como podemos distinguir, son de color gris, están un poquito, pueden ser opacas o totalmente pulidas, que puedan ser espejo, de tal manera que si hacemos un zoom de estos materiales, podemos distinguir, por ejemplo, si esta oblea es de arsenuro de galio, es que tienen, ¿qué serían? Estructuras cúbicas, tiene una estructura cristalina cúbica, en este caso tipo sin blenda, en donde, por ejemplo, el parámetro de red es de 5.65 Armstrong. Dirían ustedes, sí, ¿qué es una estructura cristalina, una celda cristalina, que es como la que les estoy mostrando acá? Bueno, si lo pueden ver de esta manera, es la imagen más pequeña, en la que contiene la menor cantidad de átomos, pero que al aplicar una operación de traslación, o es decir, reproducir esta celdita y ponerla continua, y ponerla continua, y ponerla continua en tanto en la dirección en A, B o C, podemos llegar a reproducir al sistema que se podría decir que es el sistema en bulto, ¿vale? No sé si se acuerdan en sus clases el número de Avogadro. ¿Cuántas partículas tenemos por unidad de volumen? ¿Mm? Son 6.23, ¿no? No, sí, 10 a la 23 partículas. Entonces, una forma de poderlo representar es mediante las celdas cristalinas que conocemos acá. Hay diferentes, hay cúbicas, hay hexagonales, diferentes formas de poder representar esa periodicidad de estos sistemas, como les había mencionado al inicio. En este caso, la característica del seno de Galio es que tiene es cúbico con características sin blenda, ¿vale? Ahora bien, a partir de esta celda, como esta celda unitaria, se le llama celda unitaria, podemos identificar el plano o los planos que querramos que sean característicos de nuestro sistema. Es decir, si ponemos de perfil esta oblea, vamos a ver que tiene un pequeño grosor, que puede ser de unas cuantas micras. Pero como está corta, estamos viendo, ¿qué sería? Una superficie, podríamos decir que hay una superficie expuesta, pero que tiene, como es cristalina, tiene ciertos planos característicos. Los planos podríamos decir que son arreglos de la celda en volumen, pero que estamos cortándolos en los ejes X, Y y Z para poder representar a estas superficies. Quizás es un poco difícil de distinguirlo en este momento, pero eh, la característica de esos planos son la densidad o qué tantas cantidades de átomos tenemos en esa dirección, ¿vale? Ahora bien, bueno, en este caso estaba señalando a los átomos en el plano 1, 1, 1. Posteriormente, esta es una celda unitaria. Si se dan cuenta, dentro de esta cajita no hay ningún espacio vacío. Bueno, sí algunos, pero es el espacio natural que tendrían los átomos uno respecto de otro. Pero, ¿qué pasa si queremos representar a una superficie? Bueno, se recurre a hacer uso del método de supercelda, en donde consideramos unas cuantas bicapas del arsenuro de galio y dejamos un espacio vacío, ¿vale?
Como les mencionaba, usualmente estos sistemas periódicos, esta celda se va a reproducir en imagen, o, ¿sí? En todas las direcciones, en X, Y, Z, X, Y, Z, y vamos a poder llegar a tener un cubo muy grande. Pero si estamos hablando de una superficie, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, tenemos la superficie de un disco duro, ¿qué tenemos? Esto sería, podemos hacer un ejemplo. La superficie de un disco duro. Si vemos, a partir de este, hay un límite, ¿no? De materia. A partir de ese límite para arriba tenemos un espacio vacío. De ese límite para abajo tenemos el material característico de esta superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder a hacer? Bueno, el método de superseda lo que trata de representar es ese espacio vacío que tendríamos con la superficie y unas cuantas bicapas del material para poder representar la profundidad de este. Ahora, este espacio vacío que estamos considerando, ¿qué nos permite hacer? Es que si yo reproduzco esta celda en la parte superior, la interacción que veríamos de estos átomos con los que vendrían aquí arribita es la distancia que hay entre ellos es lo suficientemente grande para evitar que haya interacciones fuertes entre ellos. No se verían uno respecto de otro, ¿vale? Recuerden, las interacciones colómbicas. Dos partículas similares, si las acercan mucho, se distinguen, se pueden ver hasta repeler. Pues si se alejan mucho, ¿qué va a pasar? Ya no se ven una a la otra. Eso es lo que tratamos de hacer al aumentar el espacio vacío en estas celdas. Ahora bien, hablando ya o mostrando cómo era, estamos estudiando este tipo de sistemas para poder simular una superficie, aquí les muestro la vista superior del arsenuro de galio. En este caso, en la dirección 111. En este caso, esos sistemas, este modelo que les estoy mostrando en una vista superior y una vista lateral, podemos ver que tenemos se les conoce que tiene periodicidad 2 por 2, porque la celda más pequeña vendría en esta región. ¿Vale? Esta pequeña región. Pues si lo aumentamos esta imagen, a esta celda a una más, se reproduce en las dos direcciones y tenemos un rombito un poquito mayor, ¿vale? Ahora, este rombito se les conoce como celdas primitivas, ¿va? Porque es la representación más pequeña de una celda hexagonal. Eso sería bueno para que lo vieran después. Ahora, en una vista lateral vemos que tenemos diferentes bicapitas de nitruro de galio. En este caso los hemos nombrado como primera, segunda, tercera y cuarta bicapa. Y lo que queremos hacer para poder tratar de apegarnos a lo que se vería en el experimento es usualmente el caso de la absorción de un metal de transición sobre esta superficie. Pero ¿cómo lo hacemos? Vemos que hay diferentes sitios, hay mucho espacio. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, usualmente como son sistemas cristalinos, estos sistemas cristalinos tienen sitios de alta simetría, como se les conoce así. Entonces, estos sitios de alta simetría se pueden nombrar como T4, H3, top o bridge. El T4 es característico porque queda sobre los arsénicos de la primera bicapa. El H3 quedan sobre los arsénicos de la segunda bicapa. El top directamente sobre los átomos que están en la última capa de esta superficie y el bridge queda entre dos átomos de la superficie, o sea, entre estos dos galios, ¿vale? Entonces, si lo vemos en la vista superior, más o menos quedarían en estos sitios. Ahora, también tenemos el caso en el que podemos tener, en este caso, coberturas parciales de esta superficie que les acabo de mostrar acá atrás. ¿Cómo sería eso? Bueno, irán absorbiendo átomos, por ejemplo, en el sitio H3, un átomo de metal de transición en las diferentes posiciones y aumentando la cobertura de esta superficie de manera gradual. Es decir, un cuarto, un medio, tres cuartos, hasta llegar a la monocapa completa. ¿Vale? Y así se puede hacer el estudio para los diferentes casos, T4, H3, top y bridge. Ahora, también tenemos el caso en el que podemos tener una incorporación del metal que habíamos propuesto como adátomo. Es decir, que tome sitios que tenían, por ejemplo, los galios y que dejen a los galios que teníamos en la parte de aquí abajo, que tenemos como estos, queden como nuevos adátomos. Es decir, queden de esta manera y que podamos ahora tener el nuevo adátomo, que es el galio, probarlo en los diferentes sitios de alta simetría como habíamos visto antes, el T4, el H3, el top y el bridge, ¿vale? Entonces, usualmente se consideran esos dos casos
porque es lo que se puede ver principalmente en nuestros sistemas en la parte experimental, ¿vale? Ahora, eso es para cuando tenemos películas delgadas o formación de nanoestructuras en superficies. Pero les había comentado que también podemos tener el caso de sistemas bidimensionales, como son los grafenos. Aquí hay una vista, un modelo de estos sistemas Maxim. En este caso les muestro una vista superior y una vista lateral, en donde podemos ver que igual está representado o tiene una estructura hexagonal como un pequeño panal de abejas en donde los átomos de cromo, acá tenemos estos átomos en color azul claro y azul oscuro, están encapsulando una capa de carbonos en la parte intermedia. Ahora bien, dado que estos sistemas bidimensionales pueden tener cierta flexibilidad, nosotros o lo que podemos considerar es ver qué tanto se llegan a deformar. Y eso lo hacemos mediante o considerando la deformación tanto de compresión como de tensión. Es decir, a partir de esta expresión, donde A y A0 representan el parámetro de red, en este caso del sistema deformado y en este caso sin deformar, podemos ver qué tanto, dependiendo del signo de esta ecuación, de este épsilon, podemos considerar si tenemos una deformación de compresión o una deformación de tensión, si es positivo. Y en ese caso, poder ver si son estables estos sistemas bidimensionales bajo deformaciones tanto biaxiales, es decir, aplicando la deformación en ambas direcciones, tanto de tensión como de compresión, pues está en color en sentido contrario, o en este caso, uniaxiales. Es decir, en el caso uniaxiales que solo estamos aplicando la deformación en una sola dirección, ¿vale? Por ejemplo, en tensión y en compresión. Eso solamente puede pasar cuando tenemos desacoples en los parámetros de red, como vimos en estas celditas, parámetros de red, sería la distancia de este punto a este otro entre dos sistemas, es decir, en una superficie y un sistema bidimensional. Si dos son diferentes, podemos tener esas pequeñas deformaciones. Ahora bien, dado que estamos bien, podemos tener una variación de átomos en nuestros sistemas, lo que se puede hacer es considerar, o bueno, si quisiéramos identificar cuáles son los más estables uno respecto de otro, em, no sería tan correcto comparar la energía total de los sistemas que hemos estudiado entre sí. ¿Por qué? Si cada uno de ellos está variando el número de iones en sus modelos, lo que se sugiere es que se haga uso del cálculo de la energía de formación de superficie, en el cual considera el equilibrio termodinámico entre la superficie y el material en bulto que estemos estudiando. Esta es una aproximación para poder determinar si son estables termodinámicamente. Entonces, la ecuación este formalismo está representado de esta manera. La energía de formación es igual a la energía del modelo menos la energía de referencia menos la variación del potencial químico y el número de partículas que estemos considerando en el sistema. De esa manera podemos retirar o poner más iones y poder comparar la energía de formación entre los sistemas más que estemos estudiando y ver cuál es el más favorable o más estable termodinámicamente. De forma general, aquí les muestro un resumen de la metodología computacional de los sistemas que podemos llegar a estudiar. En este caso, como habíamos mencionado, hacemos uso de la teoría del funcional de la densidad electrónica con polarización de spin, la cual está implementado tanto puede ser en el código VASP o Quantum Expreso. Para la energía de intercambio y correlación, usualmente hacemos uso de la aproximación de gradiente aproximado, hacemos uso de la aproximación de gradiente generalizado, perdón, y de la corrección GGA más U. También, debido a ciertos, o sí, dependiendo el sistema que estemos estudiando, podemos ver si es necesario implementar la corrección de Van der Waals. Ahora bien, la interacción que podemos ver entre un electrón y un ion, va a ser tratado con unos pseudopotenciales que se llaman tipos Pau. Y en este caso, como vimos, se puede implementar el método de supercelda para estudiar tanto los sistemas bidimensionales como las superficies. Ahora bien, a partir de esta metodología que les acabo de mencionar, quisiera mostrarles algunos de los sistemas
que hemos estudiado o de los que se pueden llegar a estudiar, ¿no? No son los únicos, pero son los que he tenido más experiencia. En este caso, el primer caso que quiero mostrarles es el crecimiento epitaxial de un compuesto que se llama manganeso 5 germanio 3 sobre una superficie de arsenuro de galio en la dirección 1, 1, 1. ¿Qué consiste este sistema? Bueno, este crecimiento se le conoce como crecimiento epitaxial porque se hace bajo sistemas sofisticados. Son las primeras pruebas para hacer un dispositivo electrónico y en este caso es un sistema de alto vacío. Como podemos ver aquí, para este trabajo cabe mencionar que tiene una parte teórico-experimental, en donde en la parte experimental donde se crece el material es en esta pequeña cámara. Y por aquí entra la muestra. De esta región entra el sustrato. Llega a este rotatorio y podemos redirigir la muestra hacia la cámara de crecimiento. Y aquí tenemos o visualizamos el cañón RIT, que es el cañón para poder caracterizar a las superficies. O tenemos aquí otro evaporadora y en este caso tenemos un método de análisis, que es el de composición, que es el XPS. ¿Vale? En este caso, todo esto, si se dan cuenta, habla de un ultravacío, es decir, no hay ninguna partícula o algún gas que esté suspendido dentro de ese dispositivo. Em, ¿Esto qué permite hacer? Bueno, aquí les muestro un pequeño esquema de cómo está conformado este MBE. Usualmente, esta cámara, que es la que permite el crecimiento, está conformada de esta forma. Tiene unas celditas en donde conservan o podemos poner los precursores. Es decir, se les conoce celdas de efusión porque podemos meter el material sólido, pero si se dan cuenta tenemos unas pequeñas líneas rojas que representarían unas resistencias, las cuales se calientan a temperaturas que pueden llegar hasta los 1000 grados. De tal manera, si estamos material sólido y lo calentamos, ¿qué generamos? Gas. Entonces, una manera de poder contener ese gas es mediante unos chutes o unas pequeñas compuertas. De tal manera que aquí tenemos la muestra o nuestro sustrato. Y aquí esta es para una forma de poder girar el sustrato. Y en este portamuestras o donde se está depositando el sustrato, podemos calentarlo. Es decir, aportar mayor energía a los átomos que pueden llegar a esta superficie. Aquí tenemos el cañón de electrones RIT que tenemos en esta región y acá sería la válvula de transferencia. Por aquí entraría nuestra muestra, ¿vale? Si aquí tenemos el cañón de electrones RIT, acá estamos insertando electrones, pero si se dan cuenta tiene una trayectoria casi rasante a la superficie de nuestra muestra, de tal manera que podemos distinguir qué tan rugosa y qué tan cristalina es nuestro depósito. Y eso vamos a ver por cómo están reflejados esos electrones. Recuerden, si ven un electrón con una trayectoria y choca con alguna otra partícula, va a cambiar su dirección, ¿no? Su trayectoria. Eso es lo que queremos ver en esta pantalla. ¿Qué tanto está variando? ¿Cuál es la trayectoria final? ¿Va? Entonces, el proceso de crecimiento, como les mencioné, tenemos en estas celdas un gas. Entonces, para poder depositar el material aquí, se supone que aquí no tenemos nada, está vacío. No hay ningún otro gas o partícula que pueda intervenir para la dirección de estos gases o estos iones que van a salir dispersados una vez que abrimos estas compuertas. Van a llegar de manera casi directa a este sustrato. Pero como no hay mayor interacción, no hay alguna otra partícula que pueda colisionar desde este punto hasta acá, cuando llegan estos gases a la superficie, estos van a buscar el punto más favorable o los sitios que más les agrade acomodarse, ¿va? Y va de cierta manera que se van a ir acomodando conforme vayamos abriendo las compuertas y vayamos distinguiendo qué tan cristalino o no sea nuestro material, ¿vale? Entonces, esa sería la forma general de ver cómo es el crecimiento de este tipo de materiales que se conocen, o un crecimiento tipo epitaxial. Ahora, en este caso, el sistema que les quiero mostrar es acerca de se hizo uso de un sustrato de arsenuro de galio, en este caso con terminación arsénico, en donde para poder retirar la capita de oxidación que tienen de manera natural estos sustratos, se usa una temperatura de 580 grados Celsius.
Ahora, como les mencionaba, para poder evaporar los compuestos que queremos depositar, llegamos nosotros a los 820 para el manganeso y germanio a los 1100 grados Celsius. Y al sustrato, por sí solo, no lo dejamos a temperatura ambiente, sino que le agregamos cierta temperatura para cuando lleguen estos iones en la superficie, todavía tengan un pequeño movimiento y se puedan acomodar de mejor manera. Posteriormente de que se dejó depositar estos materiales, el manganeso y germanio, sobre este sustrato, pues lo que se procedió a hacer fue hacer un recubrimiento o un tratamiento térmico a 300 grados Celsius. Con esto, bajo todas estas características, pudimos ver que las películas delgadas fueron del orden o tuvieron un grosor de 3 nanómetros. Son muy delgadas. Ahora bien, ¿cómo se verían aquí les quiero mostrar cómo se vería esa pantalla RID en el que les había mostrado cuando tenemos el sustrato con oxígeno? Bueno, cuando tenemos oxígeno, como el oxígeno tiene una característica amorfa, o sea, es decir, no genera cierta periodicidad, cuando los electrones llegan a interaccionar con la superficie y salen proyectados hacia esta pantalla, no muestran algún patrón característico, no ninguna línea, porque todos salen para todas direcciones, ¿vale? No, en la estadística para poder distinguir cuáles son las preferentes es aleatoria, es muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros aplicamos le desorbemos esa capita de oxígeno de esa superficie? Bueno, lo que va a suceder es que van a sobresalir ahora sí las características cristalográficas de nuestro sustrato, de acero de galio. Es decir, estas líneas que vemos con mayor intensidad corresponden a ciertos planos perpendiculares a la superficie. En este caso podemos distinguir la dirección 0, -1, 1, la dirección 2, -1, -1 y la dirección 3, -2, -1. Si se dan cuenta, como son diferentes direcciones, se espera que tengan se encuentren espaciados de diferente manera. Este punto respecto de este punto, este es mayor y aún este es mayor la distancia entre ellos. Ahora, estas líneas o estas imágenes estos puntos brillantes que estamos distinguiendo, cabe mencionar que se encuentran en el espacio recíproco. Hay que hacer una transformación para poder llevarlo al espacio real, a lo que podemos medir ya en el espacio que vemos. ¿Vale? Ahora, a partir de esos patrones de Reed, como vimos, es desde el sustrato limpio, se hicieron diferentes pruebas. En este caso, lo que consistió en ver qué pasaba si primero depositábamos al germanio y después primero al manganeso y después al germanio. Bueno, lo que se distinguió es que empezaron a verse unos puntitos, pero también como unos tipos anillitos de igual forma en las dos direcciones. ¿Y eso qué nos indica? Que bueno, el sistema no es tan cristalino como se esperaría. Parecería ser que el manganeso cuando llega a la superficie empieza a generar ciertos desórdenes de la superficie de tal manera que no se recupera esa cristalinidad. Está el material, principalmente a lo mejor se tendría manganeso galio, pero no se tendría el compuesto que quisiéramos y no es cristalino. Ahora, un segundo caso que consideramos fue el primero depositar el germanio y luego el manganeso. Lo que pudimos distinguir es que de esa manera las líneas que habíamos visto al inicio se conservaron, fueron brillantes y en este caso la dirección 2 -1 -1 incrementó el número de líneas. Se ve que es cristalina, pero podríamos ver la mejora de este sistema. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, ¿qué pasaría si depositamos tanto el manganeso y germanio a la vez? Abrimos las compuertas a la vez, que lleguen los dos gases e interaccionen en la superficie. Bueno, cuando vemos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos líneas muy similares a las que habíamos visto para el caso 2, pero se vuelven más intensas, se vuelven más brillantes, lo que nos indicaría que este sistema conserva y es mejor o presenta una mejor cristalinidad que para el caso 2, ¿vale? Entonces, una vez que estamos distinguiendo estas líneas, podemos ver que las distancias interplanares, perdón, son muy similares a las del compuesto manganeso 5 germanio 3. Pero bueno, esa es la parte estructural, es como si estuviéramos viendo un cubito y decimos, no, pues sí se parece. Pero ¿y cómo podemos confirmar que está? Bueno, no queda el análisis ahí.
El análisis consistió también en un estudio de XPS. El estudio de XPS está basado en el principio o en el efecto fotoeléctrico. Es decir, llegan fotones a una superficie que excitan a ciertos electrones de la superficie y los desprenden con cierta energía cinética y los detecta. Hay un detector que va distinguiendo con qué velocidad llegaron. Ese es el principio más básico. En este caso, como estamos viendo, tenemos diferentes compuestos, manganeso, germanio, galio y arsénico. Vamos a tener diferentes señales, pero que nos van a permitir identificar de qué es cada uno de ellos. Y de esta manera distinguir la concentración en porcentaje de cada uno de estos compuestos para cada una de estas muestras. En negro tenemos los puntitos en negro corresponden al manganeso, al rojo al germanio, al galio, al verde al galio y en azul el arsénico. Como podemos ver para la muestra uno hay una alta concentración de manganesos respecto a los otros tres elementos. Y eso es cierto porque primero llegó el manganeso a nuestra muestra y es más probable que se haya incorporado de manera o haya formado un compuesto previo al manganeso 5 germanio 3 basado en manganeso. Ahora, para la muestra 2, ¿qué está pasando? Principalmente hay una concentración de arsénico, hay un incremento en la concentración de arsénico. Eso lo que nos quiere decir que posiblemente el manganeso se incorporó a al sustrato, se empezó a infiltrar en las primeras capitas del sustrato y empezó a disolver el arsénico, quedando en la superficie. Pues de mayor concentración. Y en este caso de la tercera muestra, ¿qué vemos? Hay una alta concentración de manganeso, pero si se dan cuenta, la proporción de este manganeso con respecto a la primera muestra es casi la mitad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es cierto, predomina el manganeso, pero la estequiometría, bueno, en sí, la proporción que tenemos con respecto a los otros tres elementos va en función del compuesto manganeso 5 germanio 3, ¿vale? Seguido va el arsénico, luego va el galio y por último va el germanio, ¿va? Entonces, ya una vez que tenemos estas proporciones, podemos empezar a identificar que tenemos el compuesto del manganeso 5 germanio 3. Y eso también lo comprobamos mediante estas deconvoluciones de estos espectros. Tenemos aquí en la intensidad, en este caso estamos marcando, hacemos una deconvolución y un fit de estos puntos. Los datos que obtuvimos experimentalmente son los que están en color oscuro y el análisis ya numérico es con la línea en color rojo y la deconvolución en colores verdes. En este caso, esta es para la señal del manganeso 2P, en donde podemos distinguir tres diferentes picos. Aquí podríamos poner diferentes curvas, pero ese no es el caso. Aquí lo que debemos considerar es que haya las curvas características de los posibles componentes que estamos viendo en este compuesto. En este caso podemos tener manganeso metálico, manganeso intersticial, un manganeso 2 y manganeso 1 y un pico satélite. Estos picos satélites son respuesta natural del equipo, no nos representan algo físico. Sin embargo, el manganeso 1 y manganeso 2, la posición que nos indica corresponde a la del compuesto manganeso 5 germanio 3. Ahora, para el germanio 3D, el orbital 3D, igual tenemos los datos experimentales en color oscuro y el fit con color rojo. Lo que podemos distinguir es que aquí hay dos señales, dos picos. El primero nos va a indicar que tenemos el enlace metálico, bueno, eso es el comportamiento metálico del germanio, y el segundo, los picos de, tendríamos el enlace manganeso-germanio, lo cual nos ayuda a esto a identificar que podríamos, o lo estaríamos asociando, a que hay esa interacción entre el manganeso y el germanio para formar el compuesto germanio 3D. Manganeso 5, germanio 3D. Eso es en bulto, podríamos decir que la capita que hemos depositado en bulto. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos ese orden cristalino tan perfecto con esta muestra 3? Bueno, ahí entra la simulación computacional. En este caso, si comparamos las estructuras cristalinas, tanto del material que hemos depositado, que es este, y el material ¿cómo se llama? Que estamos teniendo como superficie, que es el que tenemos de este lado, que es el arsenuro de galio, y medimos sus distancias interatómicas entre uno y otro. Bueno, cabe señalar que ambos son hexagonales. Tenemos la celda primitiva, que es un rombito, al igual que la del sustrato,
Y medimos las distancias interplanares entre un material y otro, en este caso la dirección 110, que están indicados con color naranja o amarillo, y la dirección 2 -1 del sustrato. Podemos ver que las distancias entre ellos son muy similares, es de 2 y 1,98, mientras que para el otro caso, que es -1, 1, 0 y 0, -1, 1, las distancias interatómicas que está pasando aquí, bueno, para el manganeso germanio es de 7,2, mientras que para el arsenio de Gales es de 3,42. ¿Qué está pasando aquí? Que el compuesto que estamos depositando es dos veces la distancia que podríamos tener para el sustrato. Sin embargo, la diferencia entre estos dos parámetros de red, si ponemos el sustrato y sobreponemos esta estructura sobre este sustrato, son muy pequeñas. Entonces, aquí hay un término que se conoce como mismatch, es decir, qué tanto se acopla en el parámetro de red entre lo que se está, entre los sustratos y lo que se está depositando. En este caso es muy pequeño. Entonces, eso nos permite tener o asociamos a que podamos ver un crecimiento casi cristalino en el sistema RIT. Ahora bien, pero no solamente nos quedamos, sino que la simulación computacional nos permite identificar cuáles son las terminaciones o las primeras interacciones de este compuesto con el sustrato. Y eso lo hacemos mediante el cálculo de la energía de formación. En este caso, la línea en color rojo estaríamos identificando que es la terminación manganeso de este compuesto y la terminación manganeso-germanio con la línea en oscuro. Lo que podemos ver es que diferenciando la energía, viendo la variación de la energía, la que presenta menor energía es la de la interacción manganeso-germanio sobre la superficie de arsenuro de galio, que es la que estamos viendo aquí. Entonces, esa sería la principal interacción, que es la que corresponde con el compuesto manganeso 5 germanio 3 de la muestra 3. Por eso es que cuando los dos llegan a la par, es que se favorece ese crecimiento. No solamente, no con la terminación manganeso, con manganeso está por arriba, ¿vale? Entonces, eso nos permite identificar o comprobar y predecir, en dado caso, más adelante, si quisiéramos hacer otras pruebas con este tipo de materiales, qué condiciones nos conviene más y no gastar tantos recursos. Ahora, ¿qué pasa? Un caso similar les quisiera mostrar sobre una tierra rara sobre una superficie semiconductora. No sé si ha estado mucho de moda hablar de las tierras raras. No sé si han escuchado el samario. Bueno, el samario, este es un estudio predictivo todavía en el que el samario, el nitruro de samario en bulto, en bultos es aislado, que estamos viéndolo masivamente, podemos distinguir que tiene una estructura cúbica, en este caso tipo rock salt, es decir, como la que tendríamos en el cloruro de sodio, ¿no? La sal. Si revisan la sal, tiene una forma de cubito, de cubo. Bueno, eso es a nivel macroscópico, pero si le hacemos un análisis más pequeño, vamos a distinguir que tiene una estructura muy similar a esta, ¿vale? Solo que cambian los iones. En este caso, en vez de tener cloro y sodio, tenemos samario y nitrógenos. Ahora bien, este es el sistema en bulto, donde podemos distinguir que el parámetro de red, el tamaño de esta celda cristalina es de 5,078 Armstrong. Ahora, dado que el samario tiene o presenta orbitales F, su alta correlación electrónica es importante. Esta correlación sería importante considerarla. Y para eso se incluye la corrección de Hobart. Se hacen diferentes barridos para distinguir cuál nos representa, qué corrección nos representa mejor, tanto el tamaño de la celda como sus propiedades electrónicas y magnéticas. Y lo que podemos distinguir es que la corrección en valor con 1,5 es el que mejor nos representa el comportamiento de este nitruro de samario. ¿Vale? Ahora bien, este es el material aislado, pero ¿qué pasa si lo queremos depositar sobre el óxido de magnesio y comparamos sus parámetros de red? ¿Qué estamos distinguiendo? Bueno, que hay una variación en el parámetro de red del orden del 20%. ¿Eso qué nos está indicando? Que hay una gran deformación en la interfaz o entre los dos materiales que estamos tratando de depositar. Entonces, aquí en este caso parte la parte de simulación computacional. Y para ello consideramos estos casos. Para la superficie de óxido de magnesio, como es cúbica, ya no es hexágono y mantiene esta forma cúbica en esta dirección, podemos distinguir diferentes sitios de alta simetría. El top, el hollow y el bridge. Estos son una vista superior, donde en este caso el top del oxígeno es sobre los oxígenos de última capa,
top del manganeso sobre el manganeso y el bridge entre dos átomos, ¿no? De la superficie. Y el hollow sería en la parte vacía de esta capa. Recordemos que esta es una vista superior. Pero también podemos considerar la incorporación. Para la incorporación podemos ver que existen más sitios de alta simetría que los que habíamos visto para la absorción. Es decir, sustituir al samario por un átomo de manganeso y ese manganeso va a quedar, va a poderse absorber en diferentes sitios de esta superficie, como lo estamos viendo acá, y ver qué es lo que está pasando. Serían nuestros principales modelos. Ahora bien, mediante el cálculo de la energía de formación, lo que se procede es, aquí muestro todos los posibles casos que hemos considerado, podemos distinguir que el crecimiento, esta línea en color rojo punteado, que nos está representando a la superficie limpia. Y todos los demás modelos están por arriba en energía. Sin embargo, la energía no está mayor, o sea, no va más allá de 0.3 electronvolts. Entonces, los más cercanos al cero que estamos viendo aquí, estamos asociándolos con estos casos, es decir, a la incorporación del samario a esta superficie, dejando a los manganesos desorbidos, es decir, flotando. Los samarios toman los sitios del manganeso. Seguido, los demás, las siguientes configuraciones más estables, este sería un sitio bridge o un caso en el que el samario queda absorbido sobre la superficie, pero se empieza a presentar una energía un poco más elevada. Entonces, a partir de esta configuración, que es la más estable para este primer caso o inicio de estudio, ¿qué vamos a distinguir? Que tiene la forma, o empieza a tener la forma, a formar un compuesto que se llama óxido de samario. Ujú. Ahora, si empezamos a aplicar más bicapas de óxido de samario, nos quedamos con una, aumentamos a dos y aumentamos a tres, lo que pudimos distinguir es que se empieza a ser más estable el sistema. Aquí tenemos la superficie limpia, que es nuestro cero en referencia, y lo que podemos ver es que las diferentes líneas, en este caso la de azul más clarito, nos está representando a tres bicapas de óxido de samario sobre esta superficie. Entre más negativa sea la pendiente o la recta, nos va a indicar que es más estable, lo cual es correcto. Lo que estamos viendo es que se está teniendo primero a formar un óxido de samario antes de llegar al nitruro de samario, ¿vale? Y la distancia entre ellos, entre las bicapas que tenemos aquí, es de 3.40 y 3.80 Armstrong. Son poco mayúsculas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué está pasando? Como estábamos interesados en un inicio a ver cómo era la formación de este nitruro de samario sobre esta superficie, podemos ver que claramente que hay un compuesto intermedio entre el nitruro de samario y la superficie, que es el óxido de samario. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para generar o amortiguar el desacople en el parámetro de red y reducir las tensiones que pueden presentar este depósito. De tal manera que este caso, este modelo que les estoy mostrando, es el que tiene la línea azul punteada. Sin embargo, si se da cuenta, por debajo de ella hay líneas o rectas que tienen menor energía, las cuales corresponden a estos sistemas, a dos bicapas de nitruro de samario. Si las vemos en una vista lateral, los modelos, y en una vista superior, podemos ver que la distancia interatómica entre, primero, el óxido de samario y el nitruro de samario es de 3.58, 3.29, 3.39. ¿Qué está pasando? A lo que quiero llegar aquí es que la compensación en el parámetro de red o la diferencia de parámetro de red en el plano XY se está compensando en separar a las bicapitas en la dirección en Z. ¿Vale? Sí hay deformación, pero lo que va a tratar es reducir esa tensión separándose las bicapas. Pero al momento de reducir, eso lo va a presentar principalmente el compuesto óxido de samario. Pero el nitruro de samario lo que va a empezar a hacer es reducir esa distancia. Se empieza a ser más pequeña. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay una compensación en el parámetro de red mediante este compuesto óxido de samario. Y si vemos a una vista superior, la configuración que teníamos con el sustrato y lo que estamos viendo del compuesto es muy similar a un sistema cúbico. Entonces, ¿qué podemos llegar ahí? Es que el material conserva una estructura cúbica, o está teniendo esa configuración cúbica que es similar a la del sustrato, pero tenemos un intermediario que es el óxido de samario. Ujú.
Ahora, viendo sus propiedades magnéticas, si comparamos, en este caso, estoy representando con lóbulos en color amarillo al spin up y en color azul al spin down, podemos distinguir que el óxido de samario tiene un comportamiento antiferro, es decir, una capa tiene una polarización preferencial, dos hacia arriba, mientras que la segunda capa de óxido de samario que van hacia abajo. Y la tercera capa de óxido de samario va hacia arriba. Entonces, en conjunto, estamos viendo un comportamiento antiferro. ¿Qué pasa con el nitruro de samario? Ese se está polarizando con la primera bicapa, se está polarizando de manera paralela a la última bicapa del óxido de samario, formando un comportamiento ferro. ¿Qué pasa cuando se aumenta el número de bicapas depositadas? Bueno, ahora, ¿qué está pasando con el óxido de samario? La primera bicapa tiende a conserva su comportamiento que con el caso anterior. En el segundo caso, ¿qué está pasando? Es igual, antiferro, pero para la última capa que está interaccionando ya con el nitruro de samario, empezamos a ver que hay una polarización alternada, es decir, una fila de átomos de samario va con spin up y una segunda capa o la segunda fila va en spin down, spin up, spin down, se van alternando. Y eso se debe a la deformación o al estrés que estamos generando en la interfaz entre este material y el que estamos depositando en el nitruro samario, el cual en conjunto estamos viendo que empieza a tener un comportamiento ferro. Ambas bicapas tienen una misma polarización. Entonces, ¿qué es lo que podemos distinguir aquí? Es que las deformaciones que pueden presentar estos sistemas a nivel de interfaz afectan a la polarización, en este caso de los samarios, a nivel de interfaz. Ahora, haciendo un análisis de sus propiedades electrónicas, podemos ver que cuando tenemos el sustrato, tiene un comportamiento semiconductor. Cuando tenemos los samarios la incorporación de los samarios en nuestro sistema, tiende a ser metálico, casi a un half metal, porque bueno, estas son densidades de estado en la cual nos va a indicar las posibilidades de que los electrones puedan ocupar ciertos niveles de energía. En este caso, el cero nos está indicando la energía de referencia, en este caso conocida como energía de Fermi. Esta energía de Fermi nos va a poder identificar a sus alrededores si estamos hablando de un sistema metálico o semiconductor. Y vemos dos líneas o dos curvas, porque una corresponde al canal de spin-up y otra para el canal de spin-down. Ahora, si vemos en el spin-up, podemos ver que se comporta como un metal, no hay gap. O sea, los electrones pasan libremente de la parte de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero, ¿qué pasa con portadores con spin down? Bueno, empieza a haber tiene una tendencia a tener un comportamiento de semiconductor, hay una pequeña brecha. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los electrones requieren cierta energía para poder pasar de la banda de valencia a la energía de conducción. En conjunto, este comportamiento se le conoce como half metal. Es un semimetal, o half metal principalmente, la combinación de un canal con comportamiento metálico y otro semiconductor. Pero estos ambos se quedan en la corporación de samario. ¿Qué pasa cuando tenemos tres bicapas de óxido de samario? Bueno, el sistema ya se comporta como metálico alrededor del nivel de Fermi. Y en este caso, cuando ya tenemos las dos bicapas de nitruro de samario y óxido de samario, tiende a ser un comportamiento metálico, ¿no? Y en este caso ferromagnético, ¿vale? Las dos curvas no son simétricas. Ujú. Entonces, de este sistema lo que podemos decir es que el desacople en el parámetro de red de estos dos compuestos nos da paso a tener un intermediario para poder conformar o poder generar este depósito, ¿vale? Y dadas las características magnéticas y electrónicas de este compuesto, podemos decir que podemos implementarlo en el área de spintrónica, principalmente como válvulas de spin, como habíamos visto al inicio, ¿vale? Ahora bien, un tercer caso que les quiero mencionar está enfocado más a lo que son los Maxim, como les había dicho al inicio. En este caso, al nituro de cromo, cromo nitrógeno. Este sistema, como les había mencionado al inicio, tiene una forma hexagonal en su vista superior y una vista lateral. Los cromos engloban o encapsulan a los carbonos. Bueno, en este caso, carbonos son nitrógenos en donde, queremos ver si qué tan estables son cuando se les aplica cierta deformación. Podemos aplicar la deformación tanto de compresión y tensión. En el caso, ¿qué sería? Biaxial, que sean las dos direcciones, o uniaxial,
en un rango de más o menos 5% de deformación y mediante, en este caso, el cálculo de las dispersiones fonónicas, en este caso los fonones, podemos distinguir qué rangos son estables. En este caso, aquí es como decir, ¿por qué dispersión fonónica? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son los fonones? Los fonones es el conjunto o el movimiento colectivo de los iones dentro de la red. Entonces, ustedes los han visto seguramente, vibraciones. ¿Cómo es que mueve una partícula? ¿Cómo está oscilando en el espacio? Bueno, ahora, esa es una partícula, pero ¿qué pasa todas en conjunto para mantener una estructura? Bueno, si nosotros podemos distinguir que un sistema es, ¿qué sería? Dinámicamente estable si tenemos frecuencias positivas. Si nos da frecuencias negativas, ustedes podrían pensar que tendría algún sentido físico. Si tenemos frecuencias negativas, en inicio no. No hay frecuencias o vibraciones que nos den con frecuencias negativas. Eso nos podría indicar que se está perdiendo la estabilidad estructural de nuestro sistema, lo cual no nos es favorable, o sea, no se podría tener físicamente. Cabe mencionar que esos usualmente no están eh, sintetizados todavía. Por ejemplo, este nitrógeno de cromo todavía no está sintetizado, esta es una predicción. Sin embargo, mediante este tipo de cálculos podemos decir es posible. Entonces, y en la parte experimental quedaría el que lo resolviera, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el caso del sistema sin deformar. Estas letras MK gamma refieren a los sitios de alta simetría en un espacio que se le conoce recíproco, es decir, un sistema, un espacio alterno al que podemos ver en el espacio real. Entonces, es una manera, es una forma para poderlos abordar. Entonces, en el caso sin deformar, el sistema es estable, no vemos frecuencias negativas. Y lo mismo pasa cuando tenemos deformaciones de compresión, para el caso biaxial y uniaxial, no vemos frecuencias negativas y esto llega hasta el menos 5%. Entonces, eso nos indica que es estable. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos deformaciones positivas? Estamos en tensión, vemos que igual el sistema se conserva. Es decir, podemos tanto extenderlo, tener deformación de tensión como de compresión, y este sistema no se va a destruir. Ahora, ¿qué va a pasar con sus propiedades magnéticas? Bueno, aquí con lúpulos en color en amarillo y rojo, estoy representando las polarizaciones, ya sea de spin-up o spin-down. Entonces, podemos ver, como vemos en la vista lateral, tenemos los cromos alternados. Entonces, podemos considerar diferentes configuraciones: antiferro 1, 2, 3, 4 y 5 y el caso ferro. Si se dan cuenta, son muy similares, sin embargo, no son iguales. Es decir, para el caso antiferro 1, estamos considerando que la capa inferior está polarizada en una dirección, podemos decir que en espino, mientras que los de la capa superior, que están en esta región, rojo, están antiparalelamente con los de la capa inferior. El AFM2, ¿qué está pasando? La capa inferior, los átomos, estos atomitos están polarizados alternadamente, unos spin-up y otros spin-down, mientras que los de la capa superior, igual, estos se polarizan con respecto a los que están en la parte de acá abajo, y estos están polarizados con respecto a los de aquí arriba. Ujú. En spin down. ¿A FM3 qué se refiere? Bueno, tenemos los spin up y spin down, pero entre estos, los átomos de arriba con los átomos de abajo se están polarizando antiparalelamente. Ujú. Antiparalelamente entre ellos. El FM4 que estamos viendo está en forma diagonal. Es decir, los átomos de la capa inferior, uno está spin down, otro spin up, y el otro es spin up respecto a este está polarizado antiparalelamente, y este está antiparalelamente con este. Pero con los átomos de la superficie o la parte superior, lo que vemos es que están polarizados paralelamente. Este con este con este con este y este con este. Y el FM5 es totalmente el caos completo. Es decir, tenemos esa antipolarización en la capa inferior, pero también los átomos de la parte superior se polarizan antiparalelamente uno respecto de otro. Este respecto a este respecto a este respecto a este y este respecto a este. Entonces, la FM5 es una configuración más complicada y bueno, tenemos el ferromagnético.
el ferromagnético, todos están en la misma dirección, ¿vale? Entonces, todas esas posibles configuraciones que estamos viendo nos es interés porque cuando deformamos podemos modificar esas polarizaciones, pero ¿de qué manera? ¿Qué tanto? Bueno, al hacer un cálculo de la energía relativa, distinguimos que para todos los casos, cuando se llegan a deformar ya sea biaxial o uniaxial, caen en el caso AFM3. Ujú. Usualmente tienen una configuración antiferromagnético, como el que vemos acá, pero cuando se deforman tienden a hacer un cambio de polarización. Es decir, los átomos de las capitas se polarizan antiparalelamente, es decir, los átomos de aquí se polarizan antiparalelamente entre ellos con los de arriba también, ¿vale? Entonces, viendo o haciendo un análisis más detallado de qué está pasando con estos casos, perdón, este es el caso natural, AFM3, es sin deformar. Cuando se deforman estos sistemas, tienden a tener un comportamiento FM4, es decir, cambian, giran su polarización. Entonces, aquí lo estamos marcando por regiones. De 0, que sería sin deformar, hasta el 3% conservan su FM3, que es el caso estable, ¿no? Pero más allá de formación cambian a FM4 y cuando se comprimen totalmente cambian a FM4, o sea, cambian su polarización. Aquí lo podemos ver. Este átomo con respecto a este y este con respecto a este. Y eso se debe al cómo se están, qué tanto se acercan o se alejan los átomos respecto uno del otro. Y aquí identificamos, cuando no tenemos deformaciones, casi siempre las distancias interatómicas entre los cromos y los nitrógenos son equidistantes. Es decir, por ejemplo, el punto rojo es cromo nitrógeno 1, cromo nitrógeno 1, cromo nitrógeno 2 y cromo nitrógeno 4. Lo que podemos distinguir es que usualmente o tienden a ser muy equidistantes en uno respecto de otro. Sin embargo, cuando cambiamos esa configuración en el caso biaxial, se intercambian. Reducen las distancias, en este caso, el cromo nitrógeno 4 se hace más pequeña respecto al cromo nitrógeno 2. Es como si lo estuviéramos haciendo más pequeño cuando se comprime y también cuando se hace una tensión. Ahora bien, cuando tenemos un caso uniaxial, esa simetría que estábamos viendo cambia totalmente. Todas las direcciones o las distancias interatómicas empiezan a cambiar, no se conservan. Entonces, eso nos permite cambiar o que la configuración FM3 se restrinja en un rango en el que se puedan se conserve esa configuración. Es decir, va desde -2 al 0% y a partir del -3% hasta el -5% cambia a un FM4, mientras que cuando se tiene una deformación de tensión uniaxial, todos tienden a hacer un comportamiento a FM4. En comparación con el caso biaxial, sí hay un cambio importante en cómo estemos aplicando esta deformación. Ahora bien, ¿cómo se ven esos momentos magnéticos de estos compuestos? En este caso estoy graficando el momento magnético en función de la deformación, ya sea biaxial o uniaxial, tanto del -5 al 5%. Lo que vemos es que el momento magnético del cromo, en este caso marcado con cromos en color rojo, cromo U, spin up y cromo spin down con color oscuro, lo que podemos ver es que si hay una pequeña reducción en el momento magnético cuando están en compresión y cuando están en tensión, incrementa ese momento magnético, tiende a incrementar un poco. El nitrógeno, en inicio, su momento magnético es inducido, no va más allá del 0.2%, 0.2 magnetones de Bohr. En cuanto a sus propiedades electrónicas, además de que podemos calcular o estudiar sus densidades electrónicas, podemos calcular su estructura de bandas electrónicas, es decir, ver cuáles son los estados de energía permitidos para estos electrones. Tenemos la energía en diferentes trayectorias de puntos K en el espacio recíproco. Ahora bien, el cero es la energía de Fermi. Entonces, como habíamos visto en la densidad de estados, podemos distinguir si tenemos un comportamiento metálico o semiconductor. Metálico si no tenemos un band gap alrededor de este nivel de Fermi. Y semiconductor si presentamos una brecha o un espacio vacío alrededor de este nivel. Entonces, para el caso sin deformar, tenemos un comportamiento metálico, ¿vale? Es decir, se traslapan las bandas tanto de la banda de conducción con la banda de valencia. ¿Qué pasa cuando tenemos la compresión al -5% y tensión al 5%?
Bueno, cuando tenemos una compresión, el sistema tiende a conservar su comportamiento metálico. Sin embargo, cuando se le aplica una tensión, ¿qué empieza a aparecer? Una brecha en esta región. Es pequeña, pero empieza a tener un comportamiento semiconductor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos el caso uniaxial? Si lo comparamos con el caso sin deformar, vemos que cuando se comprime, el sistema tiende a tener un comportamiento metálico. Mientras que en el caso de tensión, el sistema tiende a un comportamiento semiconductor, es decir, se empiezan a separar o empieza a haber estados en los que los electrones no pueden llegar a ocupar y esos estados se les conoce como brechas prohibidas o estados prohibidos y eso nos indica un comportamiento de semiconductor. Se hace cuenta que para pasar este punto a este otro, tenemos que inyectarle más energía a los electrones para que sean libres y puedan conducir energía. Entonces, con estos sistemas podemos distinguir que la deformación mecánica de estos sistemas podemos modificar tanto sus propiedades magnéticas como sus propiedades electrónicas, dependiendo qué tanto los estemos y en qué dirección los estemos deformando. Finalmente, quisiera mostrarles un sistema en el que tenemos la combinación de un slab, o en este caso el crecimiento de una película delgada sobre un sustrato de silicio 111. En estos casos los dos tienen una estructura muy similar. Sin embargo, les había hablado de un desacople del parámetro de red. Bueno, de forma muy general podríamos verlo de esta manera. Dos estructuras muy similares, que son iguales. Podemos ver estos dos bloques de Legos que son iguales, pero uno es más largo que el otro. ¿Qué pasaría si estuviéramos jugando y quisiéramos ensamblar uno respecto del otro? O una de dos, el que estamos proponiendo arriba se destruye o el de abajo empieza a generar empieza a presentar ciertos quiebres o sí, deformación en la estructura. Bueno, una forma para evitar eso es a poner un sistema que nos sirva como un mediador, es decir, un parámetro de red, que tenga un parámetro de red intermedio entre estos dos compuestos, pero que sea ajeno al que estamos poniendo entre estos dos, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando con este arsenuro de galio, antimonio y este silicio. Tienen la misma estructura, pero el parámetro de red es importante, el desacople es del orden del 15%. Entonces, ¿qué podemos usar? Bueno, lo que se ha probado, en este caso es una colaboración con un grupo experimental, es que se puede usar el grafeno. El grafeno que tiene una forma de panal de abeja, como lo vemos aquí, tratarlo de deponer en esta superficie. Este es el modelo de la vista superior y esto es una vista lateral. Y este es el grafeno en una vista superior. Lo que vamos a tratar de hacer es proponer que el grafeno se deposite sobre esta superficie y ver cómo se acomoda, ¿no? Primero, ver si no se desplaza demasiado. ¿Qué está pasando? Considerando los sitios de alta simetría, como los habíamos mencionado anteriormente. Entonces, una vez que identificamos cuál era la posible configuración del grafeno sobre esta superficie de silicio, aquí les muestro el modelo de la vista, de cómo quedaría nuestro sistema galio-antimonio sobre el silicio. En este caso, esta es la vista lateral y esta es la vista superior. Y aquí tenemos el grafeno, ¿vale? Lo que podemos hacer en un primer caso es depositar el galio-antimonio de manera directa o casi conservando la misma configuración del sustrato, en el cual hemos llamado con rotación cero. Pero también podemos considerar el caso en el que el compuesto que estamos depositando en la parte superior se rote. Ujú. Y dejando igual el grafeno. Entonces, ¿cuál de estas dos configuraciones sería la más favorable? Recordemos que el grafeno nos va a ayudar para poder compensar esa deformación, ese desacople en los parámetros de red entre un sistema y otro. Bueno, mediante el cálculo de la energía de formación que muestro aquí y he graficado para los diferentes casos, lo que podemos ver es que el compuesto le va a gustar estar rotado, o el que te presenta la energía es el que está rotado 30 grados y tiene ahí empieza con antimonios, con estos atomitos. Ahora bien, la distancia interatómica que hay entre el sustrato y el grafeno y lo que estamos depositando van del orden 2,47, 3,47 y bueno, ya no sé, las es de 2,70. Pero aquí hay que resaltar algo. ¿Ustedes creen que pudiéramos formar un enlace con un rango de 3,47 Armstrong o 2,41? La respuesta es que no.
No hay un enlace físico como los que tenemos en el sustrato o en el compuesto que estamos depositando. De hecho, aquí no vemos ningún enlace marcado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mediante el cálculo de las interacciones no covalentes, en este caso graficando el gradiente reducido de la densidad electrónica, ¿qué podemos distinguir? Bueno, en este lado podemos ver una sábana o una superficie en color verde, la cual nos está indicando una interacción tipo Van der Waals, es decir, interacciones débiles. Y esto lo corroboramos con el cálculo de del gradiente reducido, en donde alrededor del cero nos está indicando interacciones tipo Van der Waals. De este lado nos estaría indicando interacciones atractivas y de este lado interacciones repulsivas. Sin embargo, las que están predominando, las que nos llama la atención es ver cómo la interacción entre el grafeno con esta configuración y lo que nos indica en color verde está cayendo alrededor del cero, lo cual nos indica que es una interacción débil que es tipo Van der Waals, es decir, una interacción electrostática. No hay un enlace físico, pero que sí nos permite, por diferenciales de carga, poder apilarse uno respecto de otro. Pero hay una ventaja. Al momento de que no presenta un enlace físico, ¿qué está pasando acá? Bueno, podemos trasladar o transferir el material que estamos depositando aquí a otro compuesto o a otra superficie, pero manteniendo la estructura cristalina del sustrato. Entonces, esa es muy buena, es una buena técnica y que se usa mucho actualmente en los dispositivos para poder ser compatibles uno respecto de otro, ¿vale? Entonces, todos estos sistemas que les he estado mostrando están o hacen referencia a esto, tener, predecir primero, estudiar sistemas que tenemos o que podemos tener en el laboratorio y poder entender las principales interacciones, en este caso a nivel interfacial de los compuestos que estamos depositando entre lo que es la superficie y el depósito que estamos teniendo, ver qué interacciones hay, cuál es su comportamiento, qué tanto modifica las propiedades electrónicas, pero y compararlas con el experimento para darles un entendimiento a mayor profundidad, pero también nos puede ayudar para poder predecir nuevas configuraciones. Es decir, reducir el gasto o en este caso, sí, el consumo de recursos de laboratorio como de tiempo para poderlos ver si son fiables o no. ¿Vale? Entonces, todas esas colaboraciones pues, también que se tienen en mi grupo de investigación, que ya se está consolidando, está enfocado también a los sistemas que están más enfocados al área de catálisis. En este caso, a los sistemas bidimensionales, como es los MAXIM, que es titanio-carbono, titanio 3 carbono 2. Cuando se les quieren depositar o ver cómo la interacción con algunos metales de transición, como es el platino. Cabe mencionar que todos estos sistemas, este sistema no es magnético, pero sí tiene una gran respuesta a nivel catalítica, porque pueden atrapar moléculas y desdoblarlas o descomponerlas y reducirlas a moléculas que no sean dañinas para el medio ambiente. Y por otro lado, estamos enfocados a estudiar perovskitas, en este caso de aluros, que pueden presentar propiedades magnéticas, sustituyendo hierros por algunos de los iones que se tienen en la superficie o en el sistema envuelto y ver cómo es su comportamiento. Este grupo todas estas colaboraciones son con investigadores que están en el Instituto de Física. Todos ellos, la ventaja es que son experimentales, ellos nos ayudan a entender muchas veces qué es lo que está pasando. Y bueno, yo con mis estudiantes, con los que ya están trabajando conmigo, poder abordar y resolver las dudas que se vienen presentando día a día. Así que, bueno, si alguno de ustedes en algún futuro quisiera indagar más en la parte de la formación y estudio físico de este tipo de dispositivos, pueden contar con nuestro grupo y pues tendrían las puertas abiertas para poder tratar de estudiar este tipo de sistemas. Finalmente, todos estos sistemas que les acabo de mencionar no se hacen solamente con una universidad, muchas veces se hacen con diferentes colaboraciones, tanto nacionales como la UAP, todas estas son nacionales, la UAP, la Unidad Morelia, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, esta es de Puebla, de donde yo estudié, y Universidad Veracruzana. Pero también tenemos IES Investadas, este también está en México.
pero también tenemos colaboraciones con universidades extranjeras. En este caso, con la Universidad Federal do Paraná y el Laboratorio Nacional de Idaho, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, que está principalmente relacionado con las tierras raras. Y la Universidad Federal do Paraná está relacionado con el crecimiento epitaxial del manganeso 5 germanio 3 que les comenté al inicio. Entonces, todos esos trabajos van surgiendo con grupos experimentales muchas veces y bueno, implementando con la parte teórica. Entonces, eh, quiero agradecer a todas esas instituciones. También muchos de los proyectos que les mostré, o sí, que se ha llevado a cabo, requieren de financiamiento. En este caso, afortunadamente, en México contamos con financiamiento por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dado que nos permite someter proyectos, financiar el tiempo de cómputo, mis compañeros, por ejemplo, los experimentales, para obtener o incrementar la infraestructura de sus laboratorios. Entonces, eso ayuda bastante. También a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, que es de la UNAM, de la universidad donde yo vengo, porque nos permite obtener becas para estudiantes, para proyectos, tiempo de cómputo, también al supercómputo MISLI, dado que él es donde nos permite correr nuestros procesos y nos da apertura como profesores. También a mis estudiantes por estar realizando todo este tipo de estudios. Y bueno, finalmente quisiera agradecerles, no dejando atrás, el que sería muy bueno que en algún momento de sus trayectorias académicas nos llegasen a visitar. Nosotros estamos en la Ciudad de México, es un ambiente muy bonito. Usualmente van a encontrar ardillitas, mucha fauna por allá. Y es un lugar muy tranquilo y cuenta con la infraestructura para poder realizar ese tipo sé que podremos llamarlo como ciencia básica, pero muchas veces se requiere para poderlo trasladar a lo que son los dispositivos electrónicos que se están usando actualmente, ¿no? Hoy en día. E inclusive los datos que se tienen ya calculados por DFT, si ya se empiezan a ser masivos, se pueden empezar a hacer, o la tendencia ahora es llevarlos a cabo a lo que es Machine Learning, ¿no? Generar ciertos programas para poder predecir nuevos materiales de manera más rápida. Sin embargo, siempre se requiere del sustento de este tipo de cálculos, ¿no? Para corroborar lo que se está teniendo. Eh, Finalmente les agradezco y estoy abierto a cualquiera de sus dudas. Muy espléndida su ponencia, doctora Sandra. A ver, chicos, si es que tienen alguna pregunta, eh, todo el público está abierto a que lo puedan dejar en la parte del chat o si quieren pueden prender su micro. Si es que también pueden levantar la mano antes, tal vez para saberlo. Por mi parte, yo podría hacer una pregunta por mientras. Tenía una cuestión de que, bueno, respecto a la integración de estas nanoestructuras, ¿no? Y materiales 2D en dispositivos comerciales, más que todo en memorias MRAM o cabezales de lectura magnética, digamos. ¿Cuáles son los principales retos en este proceso, en estos procesos de fabricación, ¿no? Para evitar defectos que degraden el efecto de polarización de spin, digamos? Si me podría contestar, Sí. doctora. Defectos de degradación. Bueno, en este caso quizás podría ser podría ser primero, podremos verlo desde el punto de vista, para llegar a su pregunta, desde la síntesis, quizás. Por ejemplo, usualmente se buscan materiales que sean compatibles con los materiales que se tienen como sustratos. Esa es una principal. Muchas veces toda la tecnología está basada en silicio, eso es cierto. Y para poderlo, no estarlo llevando de un lado a otro, porque estarlo manipulando de un punto a otro, las transferencias que se le conoce de un dispositivo, de un equipo a otro método de síntesis, eh, que pueden generar ciertos defectos a nivel que sea a nanoescala en las interfaces. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si nosotros empezamos a generar esos defectos, ya sea vacancias,
rugosidades o algunas impurezas, con el tiempo pueden romper ¿qué sería? Mm, el, la interacción, el contacto entre las bicapas o los materiales que se están depositando y reducir su eficiencia. Ese sería un primer punto. U otra es que también, dependiendo de qué materiales querramos trabajar, pueden contaminar los otros equipos para hacer la siguiente línea de depósitos. Entonces, que se pueden disolver o pueden generar mayores conflictos, ¿no? Entonces, lo principal es buscar siempre la compatibilidad de estos sistemas. A lo mejor, esa es la primera. Otra, cuando hablamos ya de uso continuo de los sistemas de memoria RAM, en este caso ya el dispositivo, quizás lo que podría afectar es la temperatura. La temperatura juega un punto importante en todos estos sistemas porque, recordemos, son nanochips, o sea, son muy pequeñitos. Es cierto, podríamos pensar que no les afectaría el calor, pero los procesadores, por ejemplo, en las computadoras, eso lo he visto más en mi máquina, es que a pesar que tengan ventiladores, si está en uso continuo a altas frecuencias o a una demanda mayor, la temperatura empieza a degradar los componentes, tanto los de contacto como también las capitas ya depositadas. Entonces, eso podría ser un principal punto para para la degradación de este tipo de sistemas, la temperatura. Entonces, hay que buscar métodos para que se enfríen o no se sobrecalienten, ¿no? Tratar de que se reduzca ese incremento de temperaturas. Otro punto de los que podríamos considerar, es cierto, están los discos de estado sólido. Eso se supone que, a diferencia de los mecánicos, no tendrían que perder contacto con la cabeza de lo que estamos leyendo o del lector con la cinta, ¿no? Que estamos trabajando. Sin embargo, lo que noto es que puede ser la sobreescritura. Si hay como hay una cierta polarización de un campo magnético externo, puede ser que se sobrescriba y empiece a borrar información. Eso sí podría ser, pero creo que ese es un daño más profundo. Pensaría que lo principal sería la temperatura. Esa sería mi respuesta. Está bien, doctora. Gracias también. Ujú. Mencionó también, bueno, respecto a la UNAM, yo he escuchado también que en México ya está la carrera de ingeniería en semiconductores, me parece. Ajá. No sé si- porque por estos lados, por ejemplo, en el país, Perú, no, aún no se escucha mucho de eso, pero no sé si tenga alguna idea de qué exactamente vean. Ok, sí. Bueno, en inicio, lo que les mostré, hay la teoría, por ejemplo, el estudio de las propiedades electrónicas de este tipo de sistemas semiconductores. Usualmente se puede ver desde los diagramas, por ejemplo, los que les mostré a lo largo de la plática, pero también tiene que ver con el diseño, es decir, qué configuraciones, qué componentes, de qué forma o qué arreglos podrían ser los óptimos para poder tener ese tipo de chips, se le puede decir, así, integrarlos a un chip. Entonces, hay diferentes áreas. Hay desde lo que podemos decir ciencia básica, que es lo que es estudiar el componente solito a bajas escalas y ver cómo se comporta con otro material, o si lo dopo, o si le hago deformación o cuestiones similares. Y eso es en un laboratorio, como condiciones muy estrictas, ¿no? Muy básicas. Ahora, pero a pesar de que son básicas, nos dan mucha información, ¿vale? No significa que porque sea básico no nos va a dar información más allá de nuestros dispositivos, sino que a partir de ello ya podemos, sabiendo cómo se comportan, poderlo llevar a un dispositivo ya masivo, es decir, a una oblea, y en esa oblea depositar el compuesto o los materiales que queramos con ciertas temperaturas, con ciertas características de ambiente, atmósferas, todo lo que queramos, y en dado caso ver qué tanto de espesor es el más óptimo para nuestro sistema. Y de ahí a lo mejor hacer uso de litografías, algún grabado que se requiera para poder tener una mejor eficiencia de estos sistemas. Entonces, esa área de semiconductores es un posgrado, me parece.
hasta ahorita que yo recuerde. Es más, de posgrado usualmente parten de las áreas como física, electrónica, mecatrónica, y esos se especializan en el área de semiconductores. Entonces, ellos empiezan a hacer ese tipo de análisis. ¿Y cómo sería? Mm, Posibles propuestas de dispositivos. Ahora bien, como carrera, siento que, creo que sí hay algunas, lo he escuchado, más no estoy muy segura en qué campus, no estoy segura si en no lo tengamos ya, pero hay instituciones en el país que sí lo están tratando de llevar a cabo, pero son pruebas piloto todavía, ¿no? Tratando de resolver todas estas dudas. Ujú. Sí. Está bien, gracias. Sí, Gianluca, pues tienes la palabra. Ah, ya, sí. Eh, yo tenía una consulta. En el diseño de celdas de memoria magnética basadas en válvulas de spin, ¿de qué Ujú. manera el uso, ah, ¿de qué manera el uso de materiales 2D teóricamente estudiados mejora la relación de magnetorresistencia y el consumo de corriente durante la conmutación de los bits? Ok, bueno, ¿cómo es eso? Si recordamos en los Maxine que les mostré, cuando se les aplica una deformación, por ejemplo, aquí hay un punto importante y creo que hay que resaltarlo, es que muchas veces las configuraciones que se tienen en un sustrato con lo que se está depositando no coinciden, ¿vale? Usualmente tienden a ser a tener una pequeña diferencia. No hay materiales que sean su celda unitaria con respecto al otro sea igualito. No hay. Es muy difícil que existan. Entonces, a menos que sean de la misma familia, pero a veces hay una pequeña variación. Entonces, si tú tienes un sistema, un sustrato que puedes depositar un sistema bidimensional como el Maxine, a pesar de que hay una variación, pueden tener similitudes en parámetros de red y estructura cristalina, los Mexi se pueden adaptar a estos sustratos. Ujú. Y como vimos con el nitruro de cromo, que es el Maxi que les mostré, cuando se deforma, mantiene su estabilidad estructural, o sea, se puede existir, no se va a destruir. Y lo que va a pasar es que vimos en el caso anterior que cuando se llega a tensar bajo ciertos regímenes o ciertas deformaciones, el sistema empieza a tener un comportamiento antiferro, es decir, sus dos canales son similares, pero empezaría hasta cierto punto, podríamos conservar el comportamiento metálico. Es decir, no hay una facilidad para que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿A qué me refiero con banda de valencia? Quizás a lo mejor esa es la duda también o punto principal. La banda de valencia lo podemos distinguir como el nivel máximo o bueno, donde existen los electrones cercanos a su núcleo. Podríamos verlo así. Tenemos el núcleo. Sabemos cómo está conformado el átomo. Tenemos el núcleo y tenemos una nube electrónica. Muy bonita. No sabemos muy bien, por principio de incertidumbre, dónde están ubicados sus electrones en inicio. Pero podemos tener una estadística de dónde pueden estar en el espacio. ¿Vale? Entonces, podemos decir que los electrones que están más cercanos al núcleo van a tener una relación más fuerte, a un enlace mayor, una interacción más fuerte que con los que se tienen más externos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones más externos son los fáciles de modificar, de poderse desprender del átomo. Ujú. Mientras que los electrones más cercanos, que se les conoce como core, están más amarrados y esos para poderlos arrancar requerimos más energía para poderlos sacar de ese estado. Entonces, los de valencia usualmente son los que nos dan el comportamiento químico. Ujú. Y son los que vamos a ver cómo se van nos enfocamos más a estudiar. Ahora bien, en las estructuras que les mostré anteriormente, la banda de valencia y la banda de conducción, ¿qué está pasando? La banda de valencia nos está indicando el comportamiento de los electrones más internos. Hay un gran rango de energía, yo solamente les mostré un pedacito, pero
esos electrones son los que están más externos. Entonces son más fáciles de poderlos arrancar, podemos decir así, de estos núcleos, de estos átomos y que sean libres. Y entonces empiezan a conducir electricidad. Ujú. Recordemos que la conducción eléctrica es el movimiento colectivo de los electrones, ya libres, ¿no? Es un flujo. Entonces, si podemos distinguir eso, ¿qué tanto, si modificamos ahora ya al material estructuralmente y vemos que puede conservar sus propiedades electrónicas como metálicas y tiene un comportamiento half metal, bueno, ferromagnético, eso nos ayudaría mucho para nuestros dispositivos. ¿Vale? Nos permite conducir los electrones o nos permite seleccionar qué electrones con cierta polarización van a pasar y cuáles no. Y eso modificarlo. Esa sería la principal razón. Por eso es que los Maxim eh, llaman la atención principalmente, porque son sistemas bidimensionales. Actualmente no son tan baratos de sintetizar, pero no requieren un equipo como un MB, que es el que les mostré en la cámara de síntesis. No requieren tanto, pero están todavía en proceso de desarrollo los Maxim. ¿Vale? Ahora bien, recuerdo de la magnetoresistencia. Bueno, eso de ahí va. A meter una cierta deformación, puedes modificar el transporte de estas partículas, ¿no? Entonces, o cómo es su comportamiento. Entonces, de esa manera podríamos verlo. No sé si haya resuelto tu duda. Bueno, doctora, me parece que sí. Más bien Ah, iba a comentarle que justo ha sido una gran charla. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero igual sí estuvo muy completa, la verdad. Y ok. ha estado con varios conceptos teóricos que la verdad me han sorprendido de esa parte de la electrónica, ¿no? La espintrónica. Yo hasta el Ujú, momento nomás sabía algo, bueno, de aparte de semiconductores, de un poco de, claro, de la teoría de bandas, la energía de Fermi, pero sí bueno, también un poco de cristalografía, porque también acá, bueno, en la Universidad de la Uni también enseñan un poco el curso de física moderna, en la parte de cristalografía, y sí, sí me ha sorprendido que todo esto haya llegado y también que tengan esos, equipos, porque me dice que en una foto mostró un equipo grande, me parece. Eso estaba ¿en qué parte, disculpe? bueno, ese está, acabo de mencionar que ese está en Brasil. Ah, claro. Ese sí está en Brasil. Los demás, sí hay MBS aquí en México, están en el CIMBESTAB, en esta universidad, en CIMBESTAB, en Ciudad de México, pero y en San Luis Potosí, si no mal recuerdo, otro estado. Sí existen los MB, son pocos, pero los resultados que les mostré de los que les platiqué están enfocados bueno, se hicieron en Brasil, en Curitiba, Brasil. Curitiba, Paraná, en Brasil. Es en el lado sur de Brasil, casi llegando a Argentina. Claro, ya sé que también en Mm. Brasil están bien avanzados en la parte de microelectrónica también. Ujú. Mm. Sí, de hecho, esos estudios se hicieron o surgió de mi instancia cuando estaba realizando mi doctorado. Pero bueno, pues fue en ese tiempo y pues realizamos la parte experimental. A pesar de que era yo teórico, bueno, con la simulación computacional, el perfil que tenía el posgrado me permitió poder realizar una estancia en esos laboratorios de la Universidad Federal de Paraná y poder realizar un trabajo con ellos. Entonces, valió mucho la pena. Brasil también tiene muy buenos institutos, entonces pude trabajar allí. Pero en México también tenemos, la UNAM, no estoy muy seguro si tienen ahorita un MB a la mano, bueno, al menos en el Instituto de Física, ¿no? Hay uno que es muy similar, que es el Sputtering,
No sé si lo habían escuchado. Es muy similar, no es tan de alto vacío, pero sí permite también tener películas delgadas. Bueno, es un proceso físico. Entonces, quizás podrían darse su vuelta revisando la página o revisando, sí, las instalaciones y ver si les llama la atención también. Me da gusto saber que tienen la posibilidad de llevar cristalografía en sus materias. De hecho, recién tengo un estudiante que se está incorporando al grupo y viene de allá, de Perú. Me llamó la atención. No recuerdo bien, está en una estancia de intercambio, es de licenciatura, pero me sorprendió que muchos de ustedes, o al menos lo que estoy viendo, saben de cristalografía. Muchas veces aquí en México, los que son de física, no se les da esa formación, son más como para o áreas duras, podríamos decirlo, relatividad, cuestiones cosmología, cosas similares. Entonces, no llevan tanto cristalografía, pero son muy necesarios, principalmente si quieren enfocarse a este tipo de áreas. Es muy bonita, es muy amplia. Yo la verdad puedo decir que es como estar jugando a veces como con Legos, porque hay que ver qué tanto varía una estructura de otra, si se acopla o no se acopla, cosas así. Entonces, para mí es muy grato trabajar en esta área. Alguna vez conocí a un compañero peruano, en mi estancia de investigación ahí en Brasil, y acá lo que me quedó como memoria es que hay que hacer las cosas, bueno, lo que es el trabajo, verlo como si fuese un juego, ¿no? Es decir, que te apasione mucho, como para que no digas que estás trabajando todos los días, ¿no? Sino es como ir a jugar porque te va a entretener mucho. Entonces, ustedes que están muy jóvenes, que están todavía en la formación de ver qué van a realizar, yo les recomendaría que buscaran esa área que les apasione mucho, ¿no? O sea, para que no lo sientan tan pesada. Eh, Digo, entiendo que están en licenciatura, hoy a lo mejor ya están definiendo para el posgrado o alguna industria, pero yo no lo veo mal también, la industria también es muy bonita, es un área de también especialización. Yo no puedo decir, industria no es bueno, no, es como un posgrado, pero ya en la vida industrial, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, en ambos lados tienen esta característica. Entonces, es muy grato conocer esto, haberlos conocido. Sí, muchas gracias, doctora. Está Ujú. bien. Más bien, igual va a estar eh, también en la mesa redonda que es más tarde, disculpe. No sé a qué hora va a ser, perdón, ese sí ya no me acuerdo. Ah, ya, se tiene planeado, bueno, sería a las 6:30 hora Perú, creo que es una hora antes en México. A las 5. Sí, por Ajá. ahí. Sí, Ok, también para ok. hacer unas cuantas, bueno, preguntas en general con este eje que estamos viendo hoy, Ok. con los demás ponentes que van a estar. Me tengo entendido que también estaría un profesor del INAOE, que es Joel Molina o Molina, Ya. Ujú. ¿m? Y también un ponente de acá de Perú, Frank Maldonado. Creo que también tiene contacto usted con el INAOE, creo allá también tienen salas limpias, me parece. O sea, Sí, cuartos limpios. Sí, de claro, hecho sí. Sí, para poder realizar litografías, cuestiones. Ellos hacen ya los chips encapsulados. Entonces, pues sí, también tienen esa parte de investigación. Ya no es, se le conoce como ciencia básica y ciencia ya aplicada. Ellos van más al área de ciencia aplicada, pero es muy bonito también el INAOE. sí, está bien. Ujú. Sí. Entonces, espero que pueda estar. Ok, eh, claro. Creo que sería hasta aquí todo. Agradecerle Ok. por su asistencia, por dar la ponencia. La verdad que ha sido demasiado completa. Y agradecer a los demás asistentes por estar en esta charla. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y disculpen el tiempo. Es que me quedé con la idea de que era el horario de México. Entonces, hasta ahorita que estoy cayendo, es cierto, estamos en hora desfasados, perdón. Entonces, no hay ningún otro problema. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo, está en la página, podemos estar en contacto. ¿Vale? Les agradezco su atención y por la invitación que me hicieron en esta ocasión. Está bien. Muchas gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego.